El derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan las relaciones individuales y colectivas entre empresarios y trabajadores y las de ambos con el Estado. El derecho del trabajo surge en el contexto de la revolución industrial. A lo largo de los siglos, el trabajador había tenido siempre una relación de subordinación con respecto al empleador, sin tener reconocidos derechos, en unas condiciones denigrantes, de forma que en este contexto de la revolución industrial los trabajadores se unen, se agrupan para reivindicar una serie de derechos, surgiendo así el movimiento obrero. La norma laboral básica que regula los derechos y obligaciones de los trabajadores es el Estatuto de los Trabajadores. El derecho del trabajo es de aplicación al trabajo. El trabajo es aquella actividad humana, racional, ordenada y productiva que requiere un esfuerzo físico o intelectual y que está dirigida a conseguir un fin. Así podemos decir que el derecho del trabajo será de aplicación a los trabajadores que de forma voluntaria presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, que es lo que se conoce como empleador o empresario. Así surgen una serie de relaciones laborales que se agrupan en tres estamentos: relaciones laborales ordinarias, especiales y no laborales. A las últimas no es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores. Dentro de las relaciones laborales ordinarias nos encontramos las personales, en las que el trabajador tiene que realizar él mismo ese trabajo, no pudiendo delegárselo a otra persona; por cuenta ajena, en la que la empresa asume el riesgo y el empresario se queda con los frutos del trabajo a cambio de un salario que paga el trabajador; voluntarias son aquellas que el trabajador tiene la libertad de decidir si trabaja o no trabaja, si la realiza o no la realiza; dependiente, en la que el trabajador tiene que aceptar las órdenes y las direcciones de la empresa; y retribuida, a cambio de un salario. Por otro lado, nos encontramos las relaciones laborales especiales, que son aquellas que realizan los artistas, los presos, los trabajadores de alta dirección, empleados laborales, estibadores portuarios o deportistas profesionales. Y las relaciones no laborales, que son aquellas que se realizan por relaciones de amistad, de benevolencia, trabajos familiares, trabajos obligatorios, por cuenta propia, o los funcionarios, a los que se aplica su propia norma, el Estatuto del Funcionariado. El derecho del trabajo emana de una serie de fuentes internas y externas. Las fuentes internas del derecho del trabajo son el Parlamento, el Gobierno, los agentes sociales, los empresarios y trabajadores y los agentes profesionales. Así, las fuentes externas donde emana el derecho del trabajo son la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y los países. Vamos a analizar ahora cada una de estas fuentes. En primer lugar, nos encontramos las fuentes internas. El Parlamento. El Parlamento es de donde emana la Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, las leyes orgánicas, que regulan derechos fundamentales, y las leyes ordinarias, que regulan el resto de materias que no pueden ser desarrolladas por ley orgánica. El Gobierno puede elaborar un Real Decreto Legislativo, que es una norma con rango de ley, que dicta previa autorización de las Cortes. El Real Decreto Ley, que lo elabora en casos de extraordinaria y urgente necesidad y que debe de tener el visto bueno, la aprobación del Parlamento en un plazo de 30 días para poder aplicarse. El Real Decreto, que es elaborada por el Consejo de Ministros, y la Orden Ministerial, que es la norma que aprueba un ministro. Por otro lado, nos encontramos con los agentes sociales, que elaboran los convenios colectivos, que son acuerdos escritos que se alcanzan a través de la negociación colectiva entre los representantes de los empresarios y los trabajadores. El empresario y el trabajador, mediante el contrato de trabajo, que es aquel acuerdo que suscriben para desarrollar una actividad laboral; el trabajador para el empresario a cambio de un salario; y los agentes profesionales, mediante la costumbre laboral, que es aquella norma que no está escrita y que se impone por el uso social y que solo se aplica cuando no puede ser aplicada
una norma escrita. Por otro lado, nos encontramos con las fuentes externas. En primer lugar, las que emanan de la Unión Europea, como es el derecho originario de la Unión Europea, Tratado de París, de Roma o los tratados de adhesión. Además, nos encontramos con el Reglamento de la Unión Europea, que es una norma de aplicación directa e inmediata en todos los Estados miembros, las directivas, que son actos jurídicos obligatorios que permiten que cada Estado adapte en un periodo de tiempo su legislación interna a las prescripciones mínimas contenidas en las directivas. Las decisiones, que son disposiciones obligatorias para los destinatarios que se designan en ellas, y recomendaciones, que proponen una línea de conducta sin obligación jurídica para los Estados miembros, instituciones o ciudadanos de la Unión Europea. Por otro lado, nos encontramos con las normas que emanan de la Organización Internacional del Trabajo, como puede ser su tratado, que es de obligado cumplimiento para los países que lo han ratificado, o las recomendaciones, que son una propuesta y que pueden complementar a los convenios. Además, nos encontramos con aquellas normas que emanan de los países, como son los tratados internacionales, que son aquellos acuerdos en los que dos o más países suscriben para que sean de obligado cumplimiento en estos países tras ser ratificados en sus parlamentos. Existen, como vemos, numerosas normas en el ámbito laboral y es necesario ordenar cuál va a ser el orden de aplicación de estas normas. Esto se realiza a través del principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa que nos dice que las normas se aplican por orden jerárquico y que una norma de rango inferior no puede nunca contradecir a lo establecido en una norma de rango superior. Así, el principio de jerarquía normativa laboral establece que en primer lugar se aplicarán las normas de la Unión Europea, Constitución española, OIT y tratados internacionales, ley orgánica, leyes ordinarias y normas con rango de ley, los reglamentos, convenios colectivos, contratos de trabajo y la costumbre. De esta forma, una ley orgánica laboral no puede nunca contradecir a lo que establece la Constitución española ni a la Unión Europea. Por ejemplo, existen, además de este principio de jerarquía normativa, otra serie de principios normativos aplicables al ámbito laboral. En primer lugar, nos encontramos con el principio de norma mínima. Nos dice que la norma de rango superior establece unos mínimos que deben de ser respetados siempre por las normas de rango inferior. El principio de la norma más favorable nos dice que si existen dos o más normas laborales que regulan un mismo tema de forma distinta, se aplicará siempre la norma que regule el tema de forma más favorable para el trabajador. Nos encontramos también con el principio in dubio pro operario, que nos dice que si una norma laboral se puede interpretar de forma distinta, se aplicará la interpretación que sea más favorable para el trabajador. Nos encontramos también con el principio de la condición más beneficiosa. Así, si un trabajador tiene ciertas condiciones beneficiosas y posteriormente son empeoradas, puede seguir manteniendo las condiciones más beneficiosas siempre. Y en último lugar, nos encontramos con el principio de irrenunciabilidad de derechos, a través del cual ningún trabajador puede ser obligado a renunciar a los derechos que las leyes establecen como irrenunciables. Esto es, por ejemplo, un trabajador no puede nunca renunciar a sus vacaciones. Existen una serie de órganos judiciales laborales en ámbito laboral. El órgano de mayor rango es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo, en concreto la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, conoce de los recursos contra sentencias de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, que tienen su ámbito de aplicación en las comunidades autónomas. Además, nos encontramos con la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que resuelve conflictos colectivos y sindicales
cuando sean de ámbito territorial superior al de la comunidad autónoma, la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, cuyo ámbito de aplicación es la comunidad autónoma y que conocen de los recursos contra sentencias de los juzgados de lo social y resuelven conflictos colectivos y sindicales cuando el ámbito de aplicación es el del juzgado de lo social. Por último, los juzgados de lo social, que tienen competencia provincial y que resuelven conflictos laborales, individuales y colectivos. Tenemos que hablar de la administración laboral, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, sancionando su incumplimiento. Esta administración laboral está compuesta por dos niveles, nacional y autonómica. En el ámbito nacional nos encontramos con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en el ámbito autonómico a través de las consejerías. El Ministerio de Empleo tiene a su vez diferentes órganos como son la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, que inspecciona los lugares de trabajo, si no se cumplen con la normativa paraliza esos trabajos y establece una serie de infracciones, vigila el cumplimiento de la normativa, investiga las infracciones, asesora a trabajadores y empresarios o media en los conflictos colectivos. Nos encontramos también con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, que gestiona las prestaciones de la Seguridad Social, con la Tesorería General de la Seguridad Social, que se encarga de recaudar y gestionar las cuotas que pagan empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, o el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, que responde de los salarios e indemnizaciones que el empresario no puede pagar por insolvencia.